Listo, buenas tardes nuevamente a todos los participantes, tanto en las redes sociales, en las plataformas virtuales y al público presente. Les comentamos que ya estamos por reiniciar nuevamente el ciclo de las presentaciones en esta tarde, y el expositor de esta tarde pues es el doctor Marcos Hugo Parimango Álvarez. Él es el decano del Consejo Regional 2 del Colegio Médico del Perú, región Loreto. Él es especialista en endocrinología, actualmente también es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y tiene los grados de magíster en gestión pública y doctor en salud pública. Entonces, él esta ocasión nos va a presentar el tema diabetes gestacional, así que por favor fuertes palmas para el doctor Marcos Parimango. Muchas gracias, doctor Jorge. Bien, buenas tardes con todos los presentes, también con los que nos acompañan vía redes sociales. Se me encargó el día de hoy poder conversar un poco sobre un tema que algunas veces pasa desapercibido en la gestante, pero que realmente es una patología muy frecuente. Y el tema que vamos a conversar el día de hoy es sobre diabetes gestacional. Okay. Esto es un tema muy importante porque vamos a ver en el transcurso de la exposición cómo esta patología está asociada a complicaciones tanto en la madre como en el feto, ya sea a corto plazo o incluso a largo plazo. Vamos a ver que también se asocian patologías cardiometabólicas en el producto, y es por ello que es un tema que no debe dejar de no diagnosticarse en la consulta diaria. Entonces, cuando hablamos de diabetes, para hablar de diabetes gestacional tenemos la siguiente agenda. Vamos a hablar sobre definición, epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, complicaciones, diagnóstico y finalmente tratamiento. Entonces, ¿cómo definimos diabetes gestacional? La diabetes gestacional se define como la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad. Es decir, es la diabetes diagnosticada por primera vez, ojo, es la diabetes diagnosticada por primera vez, según hemos tomado la definición de la Asociación Americana de Diabetes. Cuando nosotros diagnosticamos por primera vez, ya sea en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, y que lógicamente no es una diabetes preexistente, o sea, previo a la gestación, ya sea tipo 1 o tipo 2. En conclusión, la diabetes gestacional es la elevación de la glucosa durante la gestación, específicamente entre la segunda y tercera semana de gestación, entre el segundo y tercer trimestre de gestación, que está asociada a ser diagnosticada por primera vez en esa etapa de la gestación. Si yo tengo una paciente que se embaraza teniendo diabetes, pues durante su gestación no podemos hablar de diabetes gestacional. Tenemos que hablar de una diabetes preexistente. Es una mujer con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, que salió embarazada. ¿Okay? Entonces, la diabetes gestacional es netamente por lo que ocurre durante la gestación. Y es por ello que se diagnostica en esta etapa de la gestación entre el segundo y tercer trimestre. En cuanto a la epidemiología, tenemos que recordar algunas cosas. La diabetes gestacional es una de las complicaciones médicas más comunes que hay en el embarazo. En el año 2019, la Federación Internacional de Diabetes estimó que 1 de cada 6 nacimientos vivos en todo el mundo presentaban complicaciones debido a la diabetes gestacional. O sea, miren, un niño nacido de cada 6 nacimientos en todo el mundo tenía algún tipo de complicación porque esa madre presentó diabetes gestacional durante la gestación. Más del 90% de los casos de hiperglicemia durante el embarazo se producen en países de ingresos bajos o de ingresos medios, y pues esto implica a América Latina, pues entre ellos al Perú.
La diabetes se diagnostica generalmente en el 5 a 20% de las gestantes. Un 10% de las gestantes del embarazo y un 90% se le diagnostica como diabetes gestacional durante el embarazo. La prevalencia de la diabetes gestacional oscila entre 1 y el 14%, dependiendo de la población, dependiendo del tipo de tamizaje y, ojo, dependiendo de los criterios de diagnóstico empleado. Porque cuando hablemos de diagnóstico, vamos a hablar y vamos a entender que la diabetes gestacional pues es un tema controversial para su diagnóstico. Y muchas diferentes sociedades científicas, asociaciones, no tienen un consenso exacto de en qué momento diagnosticar diabetes gestacional, y por ello pues no hay a la fecha un acuerdo estricto para poder diagnosticar diabetes gestacional. Pero dependiendo de qué criterio que quisiéramos utilizar, ¿no? Igual esta prevalencia oscila entre 1 y 14% en la población. En el Perú, la prevalencia oscila entre 0.16 a 5.8%. Si lo comparamos con México, México pues nos gana en una prevalencia que va entre 3 y 19.6%. Hay que tener en cuenta que una vez que una gestante desarrolla diabetes gestacional, esta gestante va a poder tener más adelante diabetes mellitus tipo 2. ¿En qué porcentaje? El 10 a 20%. Es decir, el 10 a 20% de todas las mujeres con diabetes gestacional desarrollará diabetes tipo 2 en la siguiente década después del parto. O sea, no es solamente tener diabetes gestacional, es al culminar la gestación, pues esa puérpera en ese momento va a tener un riesgo de 10 a 20% de esa población que a 10 años van a tener diabetes tipo 2. Por lo tanto, es un tema a seguir muy importante. La fisiopatología. En la fisiopatología hay también diferentes opiniones por qué se desarrolla la diabetes gestacional en el embarazo, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, lo primero pues, siempre partimos por la célula beta del páncreas. El páncreas, ¿no? Pues ustedes saben, tenemos un páncreas endocrino y un páncreas exócrino. El páncreas endocrino, que es los encargados de elaborar y secretar la insulina a través de las células beta de este páncreas, pues son los que deberían de producir la insulina. En la gestación, pues vamos a encontrar una hiperglicemia, y esta hiperglicemia me va a ocasionar una glucotoxicidad que me va a conllevar a una disfunción de las células beta. ¿Y esto por qué se da? Bueno, pues hay varias teorías. Se estima que, por ejemplo, durante el embarazo, pues la mujer entra en un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio ocasiona que existan niveles elevados de interleuquina 6, interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral. Y estas células proinflamatorias lo que hacen es unirse a una célula diana, a un receptor, y cuando se une ese receptor, por ejemplo, las células del músculo estriado, las células del músculo esquelético, lo que hacen es inhibir al receptor de la insulina. Entonces, cuando viene la insulina a unirse a ese receptor, por ejemplo, en la célula muscular, para ejercer una acción y así disminuir las concentraciones de glucosa en sangre, pues simplemente se une la insulina a su receptor, pero esa unión es vana. Esa unión no me genera una respuesta bioquímica. ¿Por qué? Porque estas células proinflamatorias, al unirse a su receptor, inhiben al receptor de insulina intracelular. Y por ende, se une la insulina a su receptor, pero no se da ningún efecto. Para poder vencer esto, ¿qué tiene que pasar? El páncreas tiene que secretar o liberar más insulina. Al secretar o liberar más insulina, entramos a algo llamado insulinoresistencia, que es la base para que se pueda presentar también la diabetes gestacional. Entonces, miren ustedes, en un embarazo normal,
Antes del embarazo, acá tienen ustedes el páncreas, ¿no? Es un páncreas que va a liberar, y miren ustedes la concentración en sangre, y bueno, su receptor a nivel celular, a nivel periférico, donde se une la insulina, ¿no? Recuerden que el páncreas va a liberar insulina, y bueno, el control metabólico, el control glicémico va a estar de forma adecuada. Durante el embarazo, ¿no? Va a haber un aumento de glucosa, y al haber un aumento de glucosa, va a aumentar ¿qué? La liberación de insulina. Por lo tanto, el páncreas, ¿no? Va a tener que liberar mayor cantidad de insulina, ¿no? Después del embarazo, el páncreas vuelve a su tamaño normal, ¿no? Con las concentraciones adecuadas de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes gestacional? En la diabetes gestacional, nuevamente va a haber una hiperglicemia, ¿no? Y esta hiperglicemia va a estimular a que el paciente tenga que liberar mayor cantidad de insulina. Pero hemos dicho que a nivel periférico, estos receptores, ¿no? Estos receptores quedan bloqueados muchas veces por estas células proinflamatorias, y por ende el páncreas va a tener que liberar más insulina de lo usual, y el resultado va a ser que como no ingresa la glucosa a la sangre, no ingresa la glucosa hacia el interior de las células, pues la sangre va a quedar en el torrente sanguíneo. Y eso me va a conllevar a una hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta hiperglicemia, pues también tiene que ver mucho el cerebro, ¿no? Porque en el cerebro vamos a encontrar el centro del apetito, que va a tener pues un apetito aumentado de la gestante, y esto me va a conllevar a una hiperglicemia. Aumenta la ingesta alimentaria y disminuye mi consumo energético, porque hay una disminución del gasto de energía generalmente en las gestantes. Va a haber igual insulinoresistencia, porque a nivel del tejido adiposo va a haber lipólisis, aumento de la leptina, disminución de la adiponectina, aumento de ácidos grasos libres, aumento de las citoquinas proinflamatorias que les he mencionado. ¿Okay? ¿Y todo esto a qué me conlleva? A una insulinoresistencia. A nivel hepático, esta insulinoresistencia va a aumentar mi gluconeogénesis, y también aumenta mis especies reactivas de oxígeno, ROS. Y estas especies reactivas de oxígeno son los que me van a ocasionar mayor disfunción de las células beta del páncreas, y en algún momento de la gestación ese páncreas ya no va a liberar la cantidad adecuada de insulina que requiere la gestante. A nivel del músculo estriado, ¿no? Hay un depósito ectópico de grasa que me va a condicionar nuevamente a una menor función mitocondrial y a un aumento de las especies reactivas de oxígeno, que también me conlleva pues a esta insulinoresistencia. A nivel intestinal hay una alteración de la microbiota intestinal, y hay que recordar también que durante la gestación se va a ir formando la placenta, ¿no? Y la placenta pues me va a aumentar la leptina placentaria, me va a aumentar también el transporte placentario, también aumenta estas citoquinas proinflamatorias, y por ende también va a haber un aumento del crecimiento fetal. Y todo eso te conlleva a una insulinoresistencia, y sumando todos estos procesos fisiopatológicos que se dan en la gestación, pues vamos a tener finalmente una diabetes gestacional. Entonces, hay ciertos factores de riesgo que me van a predisponer a que el paciente pueda presentar, o que la paciente pueda presentar una diabetes gestacional. Si ustedes pueden ver acá, ¿no? Estos factores de riesgo que están previos a la concepción son generalmente la obesidad, ¿no? El grado étnico, ¿no? Se dice que los latinos, acá todos somos peruanos, los latinos, el ser latino, el ser peruano, y es un factor de riesgo para presentar diabetes, ¿no? El estado de nutrición, la inactividad física o la predisposición genética son factores de riesgo que en una mujer que sale embarazada pues me va a ocasionar que puede haber un aumento de glucosa, un aumento de los triglicéridos, un aumento de ácidos grasos libres, y también una ganancia de peso propio de la gestación. Esto nuevamente ¿a qué me lleva? A una resistencia a la insulina en la etapa materna. Ahora, cuando ya en el embarazo yo tengo todos estos sucesos, esto me puede conllevar
de forma corta a ciertas complicaciones a corto plazo, ¿no? Como por ejemplo preeclampsia en la mujer, una preeclampsia en la gestante, y muchas veces tiene que ser intervenida de forma obstétrica por ello. En el neonato, ¿qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar, por ejemplo, muerte, ni bien nace el paciente, el famoso óbito fetal, ¿no? Me puede ocasionar también malformaciones congénitas, me puede ocasionar un aumento o grande para la edad gestacional, feto grande para la edad gestacional, parto pretérmino, un trauma también en el feto, hipoglicemia, aumento de la bilirrubina y también un síndrome de distrés respiratorio. Posparto, hemos dicho que a largo plazo esta mujer que tuvo una diabetes gestacional pues va a tener una disglicemia, una alteración de la glucosa y por ende riesgo de diabetes mellitus tipo 2, riesgo de enfermedad cardiovascular y también obesidad. Entonces es importante saber diagnosticar y tratar una diabetes gestacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya mencioné algunos, pero según este artículo publicado en el 2022, nos dicen que los factores de riesgo para desarrollar una diabetes mellitus gestacional tenemos. El primer factor de riesgo mencionan una diabetes gestacional, una diabetes mellitus gestacional previa a este embarazo. O sea, en mi anterior hijo también la mamá tuvo diabetes gestacional. Si ya tuvo diabetes gestacional y vuelve a embarazarse, ya es un factor de riesgo para que vuelva a presentar diabetes gestacional. Que sea una etnia de alta prevalencia de diabetes, ya dijimos, los latinos, los asiáticos, los afroamericanos, son etnias que tienen un factor de riesgo elevado para diabetes. Una edad materna mayor de 35 años, antecedentes familiares de primera línea, grado de primera línea, que ya tengan diabetes, papá, mamá, por ejemplo. La obesidad, con obesidad teniendo en cuenta el IMC mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, o sea, obesidad grado 1, ¿no? Desde ahí es un factor de riesgo. Peso al nacer mayor de 4.5 kilogramos o más de 4.500 gramos, ¿no? Macrosómicos, ¿no? Es otro factor de riesgo. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, otro factor de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Y también tiene en cuenta la parte farmacológica, como los glucocorticoides o medicación antipsicótica. Hay que recordar que estos medicamentos, los glucocorticoides, estimulan que se liberen es considerado una hormona contrarreguladora que estimula que se dé la glucogenólisis, que estimula que se dé la gluconeogénesis, y son procesos bioquímicos que te van a ocasionar una elevación de glucosa en sangre. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener una mujer con una diabetes gestacional? Entonces, las complicaciones pueden ser, ¿no?, que la hiperglicemia materna, ¿no?, la glucosa elevada en sangre, pues esa glucosa elevada en sangre va a hacer que también el feto también tenga una hiperglicemia, porque la glucosa sí puede llegar al feto a través del cordón umbilical. Entonces, la hiperglicemia materna te va a conllevar a una hiperglicemia fetal. Entonces, el feto que no está acostumbrado, ¿no?, en su vida intrauterina a tener niveles elevados de glucosa en sangre, pues al elevarse esta glucosa en la sangre, el feto tiene que defenderse. ¿Y cómo se va a defender? Pues también va a liberar su propia insulina, que es la insulina fetal. Pero esta insulina fetal es muy diferente a la insulina de la mujer adulta. En el feto, para poderse defender de esta hiperglicemia, va a liberar el factor de crecimiento insulinoide tipo 1, IGF-1. Y este factor de crecimiento insulinoide tipo 1, lo que te va a ocasionar, ¿qué es? Una hiperinsulinemia. Se libera el IGF-1 en el feto para defenderse de esa hiperglicemia, pero, como su nombre lo dice, al ser una insulina inmadura, no solamente te va a bajar los niveles de glucosa, como su nombre dice, factor de crecimiento insulinoide, esa IGF-1 también va a estimular el crecimiento del feto intraútero. Y es por ello que los fetos nacen con peso elevado,
en una mujer con diabetes gestacional que no ha controlado sus glucosas durante su gestación. Y esto nos puede llevar ¿a qué? A la macrosomía fetal. ¿Ok? Entonces, la hiperglicemia fetal nuevamente te puede ocasionar macrosomía fetal, es decir, también puede ser un feto grande para la edad gestacional. Esto ya al momento del parto me puede ocasionar un trauma obstétrico y posparto pues me va a ocasionar trastornos metabólicos. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones maternas y neonatales de la diabetes mellitus gestacional? Pues tenemos en la madre a corto plazo durante el embarazo, preeclampsia, hipertensión gestacional, polidramnios, infección del tracto urinario o infección de la vía vaginal, ¿no? Parto por cesárea, parto traumático o desgarro perianales, hemorragia posparto o dificultad para iniciar y o mantener la lactancia materna. Esto es lo que la mamá puede sufrir a corto plazo, ¿ok? Y en el neonato, como les dije, un nacido muerto, un óbito fetal, ¿no? Muerte, o puede nacer vivo, pero puede en el transcurso de los 9 meses, muerte neonatal, puede haber un nacimiento o parto prematuro, malformaciones congénitas, macrosomía, miocardiopatía, traumas al momento de nacer, como por ejemplo en el neonato, una distocia de hombros, una fractura ósea, o al momento de extraer vía canal vaginal al feto, ¿no? Lo sacamos de las axilas, a nivel podemos lesionar el plexo braquial, ¿no? Lesión del plexo braquial. Por esa hiperglicemia fetal me puede conllevar a una hipoglicemia y también a una hiperbilirrubinemia o síndrome también de dificultad respiratoria. Estas son las complicaciones a corto plazo en la madre y en el neonato. A largo plazo, como mencionamos, en una mujer, a largo plazo puede tener recurrencia de la diabetes gestacional. Hemos dicho que hasta 10 años, el 10 a 20% de las mujeres con diabetes gestacional pueden presentar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, pueden presentar una enfermedad isquémica del miocardio, enfermedad hepática no alcohólica, dislipidemias e incluso enfermedad renal crónica. Y a largo plazo en el neonato, un síndrome metabólico, una hiperinsulinemia, obesidad infantil, exceso de tejido adiposo a nivel abdominal, igual, presión arterial elevada, ¿no? Y por ende también una posible aparición temprana de una enfermedad cardiovascular, así como un posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, imagínense ustedes las complicaciones a corto plazo y a largo plazo que puede presentar el binomio madre-niño, que sea esta mamá diagnosticada con diabetes gestacional. Y por ello, ahí radica la importancia de poderlo diagnosticar a tiempo y sobre todo indicarles un buen tratamiento. Entonces, vamos al diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos diabetes gestacional? Y aquí viene esto, ¿no? Dime qué guía lees y te diré qué diagnosticas. ¿Por qué? Como les dije hace un momento, al inicio de la ponencia, pues para diagnosticar diabetes gestacional es netamente un tema controversial, ¿ok? Tenemos diferentes sociedades, diferentes academias, ¿no? Si tú deseas utilizar la guía del ADA, tiene unos parámetros. Si tú deseas diagnosticar con otras guías, probablemente europeas, tienen otros parámetros, otra forma de diagnosticar, igual los latinos. Entonces, no hay un consenso, ¿no? sobre el decir, ¿no? ¿Sabes qué? Diagnosticamos esto de diabetes gestacional de esta forma. Entonces, vamos a mencionar las diferentes guías. Pero para poder entender sobre diabetes gestacional y su diagnóstico, hay que tener en cuenta algunas cosas. Ustedes cuando desean revisar algunos artículos van a encontrar otros términos que no son diabetes gestacional. Entonces hay que recordar esto. Hemos dicho que puede haber una diabetes pregestacional. Una diabetes pregestacional es una mujer en edad fértil
que es diagnosticada de diabetes. Esta mujer en edad fértil, que es diagnosticada de diabetes, sale embarazada. ¿Está bien? Entonces, esa es una diabetes mellitus pregestacional. Y puede ser una mujer con diabetes tipo 1 o una mujer con diabetes tipo 2. Tipo 2 es lo más frecuente en el Perú, ¿no? Tipo 1, pues son mujeres que han sido diagnosticadas a corta edad, viven con insulinoterapia, crecen, se hacen adultas, mujeres en edad fértil, se embarazan. ¿Ok? Hay otras causas de diabetes, ¿no? Fibrosis quística, diabetes monogénicas o las inducidas por esteroides como los glucocorticoides o por medicación, que también te podrían ocasionar diabetes mellitus. Pero lo más frecuente, el 90 a 95% de casos de diabetes pregestacional son tipo 2. En el Perú son tipo 2. La mayor frecuencia de diabetes pregestacional son tipo 2. Y ahora vamos al embarazo. Hiperglicemia en el embarazo. Y aquí vamos a encontrar varios términos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar el término DIP, que es la diabetes mellitus en el embarazo, ¿no? Y también vamos a encontrar la diabetes mellitus gestacional. Entonces, es igual o es lo mismo decir diabetes mellitus en el embarazo que diabetes mellitus gestacional. Y aquí viene la discusión con las diferentes sociedades, ¿no? Diabetes mellitus en el embarazo, algunas asociaciones la definen como aquella hiperglicemia que aparece en el primer trimestre de gestación, pero que la mujer gestante no tuvo diabetes previo al embarazo. O sea, no estuvo en este grupo. Entonces, la mujer en edad fértil no tiene diabetes, sale embarazada y en el primer trimestre de gestación, ya tiene hiperglicemia. Y ahí hablamos de una diabetes mellitus en el embarazo. Lo van a leer como DIP. Bueno, suponiendo que es una otra gestante que se embaraza, nunca tuvo diabetes previo a la gestación y en el tercer trimestre de gestación comienza a presentar glucosas elevadas. Entonces, esas glucosas elevadas, ¿no?, en ese tiempo de gestación se denomina diabetes mellitus gestacional o diabetes gestacional. Y esta diabetes gestacional para algunos puede ser una diabetes gestacional de inicio prematuro, de diagnóstico prematuro, o una diabetes gestacional o diabetes mellitus gestacional estándar, que es la que siempre vemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La semana de aparición. Vamos a ver que nosotros vamos a diagnosticar diabetes mellitus gestacional o diabetes gestacional entre las semanas 24 y 28 de gestación. Entre las semanas 24 y 28 de gestación. Mientras que la diabetes mellitus gestacional de inicio prematuro, de inicio temprano o de diagnóstico temprano, generalmente lo vemos en las semanas 11, 12, 13 de gestación, antes de llegar a la semana 24. Entonces, por ejemplo, las guías NICE nos mencionan que ellos pues hacen un test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no?, con 75 gramos y ellos diagnostican su diabetes gestacional, ¿no?, dosando glucosa en ayunas y 2 horas después de haber dado estos 75 gramos por decilitro, ¿no? Si en ayunas la glucosa es 100 miligramos por decilitro, diabetes mellitus gestacional. O si dándole los 75 gramos de glucosa anhidra, ¿no?, a las 2 horas su glucosa es mayor o igual de 140, diabetes gestacional. Entonces, ellos toman el parámetro en ayunas, miren, ¿ve? Pues vamos a comparar. Lo toman en ayunas 100 miligramos por decilitro. Y 2 horas después de dar 75 gramos de glucosa anhidra, lo consideran diabetes como el valor de glucosa mayor de 140 miligramos por decilitro.
Eso nos dice la guía NICE. Tenemos otras guías, por ejemplo, estas son otras guías, por ejemplo, en África, ¿cómo diagnostican? Igual, ¿no? Ellos diagnostican generalmente, miren, ve, a la primera hora 180, después de 75 gramos de glucosa anhidra, y a las 2 horas 153. 153. Miren ustedes la diferencia con la guía NICE. La guía NICE te dice glucosa en ayunas 100, y a las 2 horas 140. ¿Qué te dice esta guía africana? Glucosa en ayunas ya no 100, sino menos, mayor de 92. Y también considera una hora, 180, y a las 2 horas 153. La guía SNAI considera 140. Entonces miren ustedes cómo ya vamos teniendo diferencias para diagnosticar diabetes gestacional entre uno y otra guía. Los latinos, la guía latinoamericana de diabetes, pues diagnostica, ¿no?, diabetes gestacional, ¿no?, como aquel valor de glucosa que está en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, y 2 horas después de dar 75 gramos de glucosa anhidra, pues si el valor es mayor o igual de 140. O sea, casi como la guía NICE, mayor de 100 en ayunas y mayor de 140 2 horas después de administrar 75 gramos de glucosa anhidra. ¿Qué nos dice la guía de los estándares del manejo del tratamiento de la diabetes, publicado por la Asociación Americana de Diabetes en enero de este año 2024, respecto al tema de diabetes gestacional en cuanto a su diagnóstico? ¿Qué nos dicen los norteamericanos? ¿Qué nos dice, en este caso, la guía americana de diabetes de Estados Unidos? ¿Qué nos dice? Bueno, que hay 2 formas de diagnosticar diabetes gestacional, y la que más se utiliza es esta, ¿no?, que coincide básicamente con la guía africana. Una glucosa en ayunas mayor de 92 miligramos por decilitro. Entonces, si yo tengo una gestante entre la semana, y acá ya te especifican las semanas de gestación, 24 y 28 semanas de gestación, si entre las semanas 24 y 28 de gestación una gestante tiene una glucosa mayor o igual de 92 miligramos por decilitros en ayunas, diabetes gestacional. Si tengo dudas y mi glucosa salió 90, por ejemplo, le administro 75 gramos de glucosa anhidra. Al administrarle 75 gramos de glucosa anhidra, si a la primera hora le tomo su glucosa y esa glucosa es mayor o igual de 180 miligramos por decilitro, diabetes gestacional. Y si a las 2 horas esa glucosa es mayor o igual de 153 miligramos por decilitro, también lo puedo diagnosticar como diabetes gestacional. Y este es el parámetro que generalmente utilizamos en muchos hospitales en el Perú. ¿Ok? Pero me gustaría preguntarles algo: ¿en qué momento o en qué situación nosotros realizamos el test de tolerancia oral a la glucosa? Suponiendo que nos llegue una gestante de 26 semanas de gestación, nos llega a la emergencia por una infección y notamos que hay un sufrimiento fetal agudo. La gestante de 26 semanas no tiene ningún antecedente previo de diabetes y la hospitalizamos. En la hospitalización, su glucosa 120. Es diabetes gestacional en ayunas. Al otro día, su glucosa en ayunas 100. ¿Es diabetes gestacional? Ah, no. ¿Qué hacemos? Para salir de duda, test de tolerancia oral a la glucosa. Como nos dice la guía, 75 gramos de glucosa anhidra. Y le hacemos el test de tolerancia oral a la glucosa en un paciente hospitalizado, en una paciente hospitalizada. Y a las 2 horas del test, su glucosa sale 160. La guía, ¿qué nos dice? Mayor o igual a las 2 horas de 153, diabetes gestacional. ¿Estaríamos ante una diabetes gestacional? Y justamente ahí va mi pregunta y mi interrogante hacia ustedes, ¿no? ¿En qué momento nosotros aplicamos estos test de tolerancia oral a la glucosa en la gestante? Y es difícil poder diagnosticar
diabetes gestacional en la hospitalización. Pero es un error que a veces cometemos con mucha frecuencia. Está hospitalizada, su glucosa está elevada. Test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Para qué? Si la paciente, la gestante, está hospitalizada por algún motivo, una situación de estrés, por una infección de pronto, u otra morbilidad que pueda tener la gestante, motivo por el cual la están hospitalizando, la paciente va a elevar sus hormonas contrarreguladoras. Es una respuesta fisiológica. Y si eleva sus hormonas contrarreguladoras, sus niveles de glucosa también se van a elevar. Entonces, que la gestante tenga un poco de glucosa elevada en la hospitalización es lo que debe de pasar. Porque significa que sí tiene una buena respuesta de sus hormonas contrarreguladoras. Pero no por ello yo la voy a catalogar, porque está entre la semana 24 y 28, como una diabetes gestacional. Esto lo tenemos que diagnosticar con mayor frecuencia en los controles, control prenatal, ¿no? O cuando lo vemos por algún motivo, lo ve el ginecobstetra, el médico general, ¿no? Y encuentra una sospecha de diabetes gestacional, en el quehacer diario de la gestante, pues en ese momento sí es bueno aplicar el test de tolerancia oral a la glucosa si tenemos esa duda. Pero en hospitalización es un poco controvertido su uso, ya que les expliqué, la gestante va a estar en un estado de estrés, en una situación de estrés que le va a conllevar a una hiperglicemia como respuesta fisiológica ante ese estrés, por el cual esa paciente llegó a emergencia o por la cual esa paciente le están hospitalizando. Entonces esperemos que después de esto sepamos bien aplicar este test en el momento y en el lugar correcto a las gestantes. Tratamiento. Pues el tratamiento que damos siempre, desde el primer nivel, metformina o glibenclamida. Es el tratamiento que damos siempre en gestantes. Metformina es el primer fármaco de elección, aún en las guías, ¿no? Aún en las guías clínicas sigue siendo el primer fármaco de elección ante el tratamiento de la diabetes. ¿Ok? Pero no sucede eso en la diabetes gestacional. En la diabetes gestacional, al menos en esta parte de tratamiento, sí he podido evidenciar que hay un cierto consenso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tratamiento de diabetes, y las mismas guías lo mencionan, pues tenemos que primero tener en cuenta cuál es mi objetivo glicémico. ¿A cuánto yo necesito que esa gestante que tiene una glucosa de 180 en ayunas, hasta cuánto yo lo tengo que hacer disminuir para decir que con lo que yo estoy haciendo, con dieta, con fármacos, con otro tipo de tratamiento, esa glucosa está en valores normales? Entonces, lo primero que tenemos que saber es reconocer nuestros objetivos glicémicos en la gestante, en una gestante que tiene diabetes gestacional. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de tratamiento en ese tipo de pacientes? Mi glucosa en ayunas no debe pasar de 95 miligramos por decilitro. Mi glucosa después de comer a la primera hora debe ser menos de 140 y 2 horas después de la comida menos de 120 miligramos por decilitro. Entonces, estos son mis objetivos de tratamiento, ya sea con dieta, ya sea con antidiabéticos orales, ya sea con insulinoterapia o mezclando los tres si desean. El tratamiento siempre tiene que basarse en ciertos objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Estos valores. Ahora, me dirán, bueno, doctor Parimango, está muy bien, pero también pedimos la hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Nos sirve realmente la hemoglobina glicosilada en el embarazo? ¿Es una prueba ideal, fidedigna, para tenerla en cuenta durante el embarazo? ¿Por qué pregunto esto? Porque la hemoglobina glicosilada, que es el promedio de glucosa de un paciente de los últimos 90 días, en teoría debería de ayudarme. Pero esta hemoglobina glicosilada se ve alterada en ciertos estados de anemia. Pregunto, ¿la mujer gestante no entra en un estado de anemia fisiológico? Entra en un estado de anemia fisiológico. Por lo tanto, si yo le tomo la hemoglobina glicosilada a la gestante, voy a tener un resultado esperado y decir, sí está controlando su diabetes o no está controlando su diabetes. Los parámetros cambian. Pero a pesar de ello, sí se puede utilizar la hemoglobina glicosilada
como monitoreo si está controlando o no esta gestante su diabetes durante el embarazo. Entonces, ¿qué valores tenemos que tener en cuenta? Una hemoglobina glicosilada que se debe realizar en el segundo y tercer trimestre de gestación, que debe ser menor del 6%. Menor del 6%. En pacientes adultos, ¿no? Mujeres adultas que no están embarazadas, si tuviesen diabetes, para decir que están controlando su diabetes, esta hemoglobina glicosilada debería ser menos de 7%. Pero aquí en la gestación se dice que esta hemoglobina glicosilada, para decir que está controlando la diabetes, puede ser o puede estar por debajo del 6%. ¿Cuál es la otra salvedad que te mencionan las guías? Hemos dicho que la hemoglobina glicosilada es el promedio de glucosa de los últimos 90 días de un paciente. En la gestación, y justamente por este estado de anemia, tenemos que pedirla con menos frecuencia, o sea, no esperar los 3 meses, ¿no? La podemos pedir al mes y medio, por ejemplo. Podemos pedir la hemoglobina glicosilada para ver si esa gestante está controlando o no su diabetes. Otra de las formas que se están evaluando ahora en gestantes es el famoso monitoreo continuo de glucosa. El monitoreo continuo de glucosa aplican un término llamado TIR, que es el tiempo en rango, ¿no? Para ello, para que podamos realizar esto, este monitoreo continuo de glucosa, nos ponemos una especie de parche en el hombro que tiene un electrodo que se introduce en el tejido celular subcutáneo y va tomando glucosas intersticiales cada 5 minutos, por ejemplo, y la capta un equipo, ¿no? Y en ese equipo, que te puede tomar muchas medidas de glucosa al día, tú ya vas viendo la variabilidad glicémica de esa mujer embarazada que tiene diabetes gestacional, y en base a ello poder utilizar un tratamiento respectivo. Lamentablemente en el Perú no tenemos muy masificado esto, hay pacientes contados, ¿no? Pero esperemos que esto vaya aumentando con el transcurrir del tiempo. Pero hay que recordar que también en la gestación, en estos pacientes que tienen diabetes gestacional, podríamos también utilizar el monitoreo continuo de glucosa. Y acuérdense ustedes, un término llamado TIR, T-I-R, que es tiempo en rango. Tratamiento. El primer tratamiento es el no farmacológico. Siempre. En diabetes el primer tratamiento es no farmacológico. Entonces, aquí tenemos que hablar sobre el cambio de hábitos de vida, ¿no? Que es un componente esencial del manejo de la diabetes mellitus gestacional y puede ser suficiente como tratamiento para muchas personas. Efectivamente, la dieta generalmente es suficiente para que la gestante pueda controlar y llegar a sus objetivos glicémicos. ¿Cuáles son sus objetivos glicémicos? Glucosa en ayunas menor de 95 miligramos por decilitro, glucosa 1 hora después de comer menor de 120 y 2 horas después menor de 140 miligramos por decilitro. Entonces, solo con dieta podemos llegar a esos valores en una gestante, pero no siempre sucede eso, porque en algunas pacientes, aparte de esta dieta, vamos a necesitar otra terapia, una terapia farmacológica. ¿Y cuál es la terapia farmacológica ideal o de primera línea en la diabetes gestacional? ¿Qué dice? Insulina, no metformina, no glibenclamida. No tengo nada contra ellas, ¿no? Por si acaso no tengo nada contra ellas. Yo indico mucho metformina, pero en gestación, el tratamiento de primera línea, insulina. Aparte de la dieta, si con dieta no llego a mis objetivos glicémicos, tengo que agregar un fármaco. ¿Qué fármaco es de primera línea? Insulinoterapia. Insulina. Por lo tanto, se debe agregar insulina si es necesario para alcanzar los objetivos de la glicemia que esperamos encontrar en ese paciente. Muy bien, doctor Parimango, ¿y ahora qué insulina puedo usar? ¿Puedo usar cualquier tipo de insulina? No, hay nivel de evidencia. ¿Y qué nos dice el nivel de evidencia? Que en cuanto al tratamiento, ahorita vamos a hablar de esas insulinas, hay ciertas insulinas que sí podemos indicar y otras no. Pero, como les dije, la alimentación y el tener cuidado con la ganancia de peso es lo que nos va a ayudar muchas veces a controlar los valores de glucosa en una mujer gestante. ¿Ok? Entonces,
decíamos que la insulina es el medicamento de elección para tratar la hiperglicemia en la diabetes gestacional. Metformina y glibenclamida, ya sea de forma individual, cada una por su lado, o en combinación, no deben utilizarse como agentes de primera línea, ya que ambas atraviesan la placenta hasta el feto. Hay estudios que te demuestran que cuando das glibenclamida, pues hay mayor riesgo de hipoglicemia fetal, porque como atraviesa un porcentaje de esta glibenclamida hacia el feto, pues el páncreas fetal también es activado y te conlleva una hiperinsulinemia endógena fetal, que al momento de nacer, hipoglicemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos fármacos. Otros medicamentos orales, porque hay una gama de medicamentos para tratar la diabetes, o incluso inyectables, como los análogos GLP-1, por ejemplo, que no son insulina, pero que se inyectan vía subcutánea, que también se utiliza para reducir la glucosa, carecen de datos de seguridad a largo plazo. Por lo tanto, si no tengo una evidencia científica, no la debo usar todavía. Los análogos GLP-1, ¿no?, o los inyectables que son no insulínicos para el tratamiento de la diabetes son muy buenos, pero no para diabetes gestacional, porque simple y llanamente no hay una evidencia científica de seguridad para madre y feto, sobre todo para el feto, a largo plazo. Entonces, si la insulina es el medicamento de elección, ¿qué insulina utilizamos? ¿Qué insulina utilizamos? Entonces, recuerden ustedes que las insulinas se clasifican de acuerdo a su acción en ultra rápidas, en insulinas de acción intermedia, en insulinas de acción prolongada o ultra prolongada. Las insulinas de acción ultra rápida, aspar, lispro y glulicina. De acción intermedia, NPH. De acción prolongada, glargina de Temir. Y de acción ultra prolongada, glargina U300 y de Gludec. De todo este listado de insulinas, las que tienen nivel de evidencia B son las que podemos utilizar en la paciente en una diabetes gestacional. Insulina ultra rápida, como insulina aspar e insulina lispro. ¿Qué insulina de acción intermedia? Esta nunca falta en ningún hospital. Bueno, algunas veces sí, pero NPH es la otra insulina que tenemos que indicar a una gestante con diabetes. ¿Qué otra insulina de acción prolongada? Glargina, por ejemplo, utilizamos mucho en el mundo, pero en gestantes glargina aún no tiene una evidencia sólida. Quien sí la tiene un nivel de evidencia B, pues de Temir. Aunque hay algunos países que sí utilizan glargina, por si acaso. ¿Ok? Entonces, estas son las insulinas que tienen un nivel de evidencia B, que significa que sí pueden ser utilizadas con cierta seguridad en la madre que tiene diabetes gestacional. ¿Ok? Acá falta una insulina que también tiene nivel de evidencia B, que es la insulina cristalina, la famosa insulina R, ¿no? Entonces en los hospitales lo que más tenemos con frecuencia en el stock es insulina NPH e insulina cristalina, igual en los establecimientos de primer nivel. Entonces ante una diabetes gestacional, pues el tratamiento tiene que ser insulina NPH e insulina cristalina. Si por ahí tenemos la posibilidad, pues insulina de Temir también sería una muy buena opción. Entonces hay unos puntos claves en el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional. Entonces recordar que la intervención en el estilo de vida, la dieta y la actividad física es la piedra angular del tratamiento. Ojo, la alimentación adecuada, la actividad física es la piedra angular para este tratamiento. ¿Ok? Y una pequeña cantidad de mujeres con diabetes mellitus gestacional va a necesitar farmacoterapia. La dieta, pues tenemos que asegurarnos una ingesta suficiente de micronutrientes, de macronutrientes, incluido también carbohidratos, porque muchas veces decimos, no, diabetes, cero carbohidratos. Tampoco es así. Sí tiene que haber ingesta de carbohidratos porque es quien va finalmente a dar glucosa a la sangre y luego esa glucosa al ingresar a la célula significa formación de energía para las células. Tenemos que minimizar las excursiones glicémicas, es decir, buscar alimentos de índice glicémico bajo. Un alimento de índice glicémico bajo, no alimentos de índice glicémico elevado. Un ejemplo de un alimento de un índice glicémico elevado, los jugos. Entonces evitemos los jugos en las gestantes, ¿no? Así sean de fruta, así sean sin azúcar,
¿no? Recuerden que la fruta tiene fructosa y que bioquímicamente esa fructosa va a entrar a la vía de la glucólisis a formar glucosa, ¿no? A formar energía, perdón. Entonces, los alimentos con índice glicémico elevado no deberíamos administrar en las gestantes. Alimentos con índice glicémico bajo. La actividad física, ejercicios ligeros como caminar, nadar, y lógicamente de acuerdo a la edad gestacional de la gestante. En cuanto a farmacoterapia, hay que recordar que si los objetivos glicémicos no se alcanzan en las 2 primeras semanas, después de iniciar los cambios de dieta y la actividad física, tenemos que iniciar farmacoterapia. O sea, la dieta y la actividad física, que es la piedra angular del tratamiento en una diabetes mellitus gestacional, tengo que darla máximo como 2 semanas. Si en 2 semanas de dieta y actividad física no logro mis objetivos glicémicos esperados para esa mujer con diabetes gestacional, pues tengo que agregar farmacoterapia. Entonces, recuerden ustedes que el fármaco ideal es la insulina, es el tratamiento de referencia para la hiperglicemia. ¿Se puede indicar metformina? Claro, se puede indicar, pero hay que elegir en ciertos casos de forma seleccionada, dependiendo de la conveniencia y el costo. Después del parto, se debe continuar con las intervenciones de estilo de vida, fomentar la lactancia materna. La farmacoterapia puede interrumpirse inmediatamente después del parto. O sea, nace el bebé, inmediatamente, pues ya podemos suspender la farmacoterapia que viene recibiendo la mamá. Se recomienda la detección periódica del desarrollo de diabetes mellitus. Les voy a presentar una serie de casos, algunos artículos que he querido traerles para compartir con ustedes. Y más o menos, miren, esta es la metformina que se usa en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y su incremento de riesgo que tienen a una evaluación de 4 años. Entonces, la conclusión fue que aquellas mujeres que tenían síndrome de ovario poliquístico y que estaban recibiendo metformina, porque dentro del síndrome de ovario poliquístico, en la parte farmacológica, un fármaco que se indica mucho por la insulinoresistencia es la metformina. En la conclusión, los niños expuestos a metformina tuvieron un IMC más alto y una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad a los 4 años de edad. Entonces, ¿se dan cuenta por qué a veces no utilizar metformina en gestantes? A su vez, hay fenotipos del síndrome de ovario poliquístico y estos fenotipos se pueden asociar a diabetes mellitus gestacional, ¿no? ¿Qué fenotipo es el más frecuente? La población del fenotipo A. ¿Cuál es el fenotipo A? El que tiene hirsutismo, o sea, exceso de pelito de vello, el que tiene los ovarios poliquísticos ecográficamente encontrados y también aquellas mujeres que van a tener alteración de la menstruación. O sea, en el fenotipo A del síndrome de ovario poliquístico, que es hirsutismo, ovarios poliquísticos y alteración menstrual, ese fenotipo A del síndrome de ovario poliquístico, aquella mujer que tiene fenotipo A del síndrome de ovario poliquístico tiene mayor riesgo de presentar al momento de embarazarse diabetes gestacional en comparación con los demás fenotipos B, C o D que se encuentran en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué pasa con el consumo de bebidas en las gestantes? ¿No? Este es un artículo que se ha publicado recientemente, en julio del 2024, en donde asocia el consumo de bebidas durante el embarazo y ve el efecto adverso en la madre. ¿Qué efecto adverso puede haber? Entonces, ¿qué nos dice? Que el consumo excesivo de bebidas aumenta el riesgo de diabetes mellitus gestacional y también aumenta el riesgo de hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, ¿ok? Y ahora dice, pero esas son las bebidas en general, las que tienen azúcar y las que no tienen azúcar. Y las que no tienen azúcar, por ejemplo, hay Coca-Cola cero, Inca Cola cero, ahora la Sprite también es cero, ¿no? O significa que no tienen azúcar, el sabor dulce que tienen es por un edulcorante, que puede ser aspartame generalmente. Entonces, si esa gestante toma esas bebidas que no tienen azúcar, ¿no? Pero sí edulcorantes, estas bebidas no azucaradas posiblemente tenga un mayor impacto ¿en qué? En la macrosomía, ¿no? En la macrosomía fetal, ¿no? Al momento de nacer, y que a su vez
al momento de nacer, estos niños que van a nacer sean grandes para la edad gestacional. O sea, por donde lo veamos, el también consumir estas bebidas no azucaradas sí pueden ocasionar un efecto en el recién nacido a término. Habíamos hablado de la diabetes mellitus gestacional de diagnóstico temprano. Hemos dicho que la semana de gestación que coinciden, que es muy discutible esto, entre la semana 24 y 28 de gestación para diagnosticar diabetes gestacional, pues lo ideal es diagnosticarlo antes. Entonces, este artículo habla sobre estos biomarcadores, que son biomarcadores, en este caso, este es un biomarcador del ADN circular extracromosómico que se detectó entre la semana 11 y 13 de gestación. Y este estudio demostró que estos biomarcadores, este ADN circular extracromosómico, se producen de forma aberrante, ¿no? Se producen de forma aberrante en mujeres que desarrollan diabetes mellitus gestacional y por lo tanto puede predecir la diabetes gestacional en una etapa temprana del embarazo, por lo que lo consideran su potencial uso como biomarcador. Aquí la cosa sería ver el costo, ¿no? El costo, la biodisponibilidad y la disponibilidad, perdón. Otro de las sustancias o biomarcadores que podemos utilizar es la albúmina glicada en la diabetes mellitus gestacional. Este es un metaanálisis en donde se reveló que hay una correlación sustancial entre los niveles elevados de albúmina glicada y el aumento de riesgo de diabetes mellitus gestacional. Es decir, hay una correlación. A mayor albúmina glicada, mayor riesgo de diabetes gestacional. En conclusión, y ya para terminar, la diabetes mellitus gestacional es una de las complicaciones médicas más comunes del embarazo y su prevalencia está aumentada a nivel mundial. La diabetes gestacional se asocia con complicaciones obstétricas y neonatales, principalmente debido al aumento del peso al nacer, y es un factor de riesgo importante para diabetes tipo 2 en la madre, obesidad y enfermedades cardiovasculares futuras, tanto en la madre como en el niño. La detección temprana de diabetes gestacional es importante porque las complicaciones perinatales y el riesgo de muerte fetal se reducen en gran medida. El enfoque tradicional en la normalización de los resultados obstétricos y neonatales logrados a través del manejo de la glucosa materna prenatal a corto plazo debería ahora cambiar hacia estrategias de prevención postnatal temprana para disminuir la progresión de la diabetes gestacional hacia diabetes tipo 2 en la madre y así abordar el riesgo cardiometabólico materno y su descendencia a largo plazo, dada la epidemia mundial de diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo referente al tema que se me asignó. Bien, si existiera alguna pregunta de parte de los asistentes o alguna pregunta también por la transmisión virtual. Entonces, un tema muy interesante lo que acaba de tocar el doctor Marcos Parimango sobre la diabetes gestacional. Y pues siempre escucho a colegas, ¿no?, que tienen una duda, ¿no? Si es que la madre con diabetes gestacional, bueno, valga la redundancia, ¿no?, la gestante con diabetes, ¿ha sido antes de su embarazo diabética o queda con diabetes después del embarazo? Sí, la verdad el control prenatal cuando está bien llevado nos ayuda mucho, porque dentro de las pruebas que tenemos en el control prenatal está el valor de glucosa al inicio de la gestación. Entonces es importante conocer y saber si vamos a estar finalmente ante una mujer que salió embarazada con diabetes pregestacional o si es netamente la gestación la encargada de haber producido esa hiperglicemia. Y lo cierto de todo esto es que finalmente, sea una diabetes gestacional, ¿no?, o no nos dimos cuenta previamente y se embarazó ya con diabetes, pero en el caso de que sea una diabetes gestacional como tal, pues hay un riesgo elevado de que esta mujer que tiene diabetes gestacional pueda tener diabetes mellitus tipo 2 a 3, a 5, a 10 años. Eso es cierto, ¿no? Se estima, como lo mencioné, un 10 a 20% de las mujeres con diabetes, diagnosticadas con diabetes gestacional, el 10 a 20% de todas esas mujeres con diabetes gestacional
a los 10 años van a tener diabetes tipo 2. Por lo tanto, las políticas de tratamiento no solamente van al estado propio de la gestación, sino también ahora vamos al estado posparto, ¿no? Sabiendo ya que hay un riesgo elevado, 10 a 20% no es poco. Entonces, se hace se toma más medidas de prevención en estas madres que han tenido diabetes gestacional para que a futuro intentemos no desarrollen diabetes mellitus. Gracias, doctor, por la explicación. ¿Alguno participante del público tuviera alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Bueno, dos preguntitas. Hiciste mención sobre el valor de la glucosa en la gestante, en ayunas un valor de 95. Bueno, creo que en otras literaturas hablan de un valor no mayor de 92. Y también quisiera que aclare algo sobre a la hora. El valor dijo al inicio 140 o 120, porque creo que dijo algo y sí, al final. A la hora es 140, ¿verdad? Sí. Y sí, a las 2 horas un valor de 120 miligramos por decir. Ya. Doctor, referente a la dosis y si nos sirve que la paciente, por ejemplo, ya pueda controlarse el valor de la glucosa con una prueba simple, que es un Accu-Chek Active, por ejemplo, o una prueba de sangre. ¿Cómo debería controlarse en este caso? ¿Qué es más efectivo en este caso? Bien, acá hay que entender dos cosas, ¿no? Acá hay que entender dos cosas. Una es la forma de cómo diagnostico la diabetes gestacional y otro, cuáles son mis objetivos glicémicos. Para diagnosticar diabetes gestacional mencionamos que utilizamos esta guía, la guía de la Asociación Americana de Diabetes, en donde me dice que mi glucosa en ayunas mayor o igual de 92 ya lo considero como diabetes gestacional. Entonces yo ya diagnostiqué diabetes gestacional solo con la glucosa en ayunas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez diagnosticada diabetes gestacional, yo tengo que darle tratamiento. Hemos dicho que la piedra angular es la dieta y el ejercicio. El gran porcentaje de mujeres con diabetes gestacional, con dieta y ejercicio, van a llegar a sus controles glicémicos. ¿Y cuáles son estos controles glicémicos? Mis objetivos glicémicos. Entonces, esta mujer que tiene diabetes gestacional, para decir que está controlando su diabetes, mi glucosa en ayunas debe ser menor de 95. Entonces, doctor, es ahí la confusión. Uno es 92 para diagnosticar diabetes gestacional, pero ya una vez diagnosticada, yo tengo que llegar a este objetivo glicémico de glucosa menor de 95 miligramos por decilitro en ayunas. Si esa paciente, esa gestante, por ejemplo, dieta y ejercicio 2 semanas, mi glucosa en ayunas 120, ¿está controlada? No, no está controlada. ¿Por qué? Porque mi glucosa no debería pasar de 95. Por lo tanto, si ya di 2 semanas de opción con dieta y ejercicio, insulinoterapia. Y con la insulina, aplicando insulina NPH, por ejemplo, le iniciamos NPH y a los 3 días la glucosa de la gestante 93, ¿está controlada o no? Estaría controlada. Entonces, de pronto ahí va la confusión, doctor. Una cosa es para diagnosticar y otra cosa es como objetivo de tratamiento. Pero la glucosa en ayunas no es el único objetivo de tratamiento. También mi glucosa después de comer. Empiezo a comer a la 1, a las 2 de la tarde me tomo un valor de glucosa y mi glucosa es 160. ¿Estoy controlando la diabetes gestacional? No, porque a la hora mi objetivo de tratamiento es que esa glucosa esté por debajo de 140. Y si a las 2 horas le tomo otra vez su glucosa después de haber iniciado un almuerzo y su glucosa es 135, ¿está controlando esa gestante la diabetes gestacional? No. ¿Por qué no? Porque mi objetivo glicémico postprandial, 2 horas postprandial, debe ser máximo hasta 100 o menor de 120. Entonces, estos son objetivos glicémicos, ¿ok? La forma de diagnosticar, pues, es diferente, ¿no? En ayunas, por encima de 92 miligramos por decilitro, diabetes gestacional. Si le doy 75 gramos de glucosa anhidra a la primera hora, mayor de 180 miligramos por decilitro,
diabetes gestacional. Si a las 2 horas después de 75 gramos de glucosa anhidra, el valor de glucosa es 153 o más de 153, también diabetes gestacional. Ya diagnosticamos diabetes gestacional. Ahora, los parámetros, hay estudios que te demuestran que los hemoglucotest con pruebas reactivas, incluso el autocuidado, ayuda mucho, ¿no? El autocuidado, el automonitoreo, ayuda mucho en el control de las glicemias, tanto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tipo 1 o incluso en diabetes gestacional. Es por ende que sí es viable que tenga una prueba rápida al momento de evaluarse, y con esa prueba rápida nos va a orientar cómo está el valor de glucosa de esa gestante. Hay que tener en cuenta que los glucómetros, dependiendo del tipo de glucómetro, pueden tener un rango de más o menos 10 a 20 miligramos por decilitro de la glucosa central. Pero sí se puede utilizar también, doctor. Se podría utilizar. Y la dosis de la insulinoterapia, que era la última pregunta que usted me mencionó, podría ir entre 0.1 a 0.2 unidades kilo peso día para iniciar el tratamiento, y dependiendo de la evolución de la paciente, de los controles glicémicos, ir aumentando dicha dosis de ser necesaria. Generalmente en gestantes no utilizamos mucha dosis de insulina, pero suele pasar que en algunas oportunidades sí es necesario. No sé, doctor, si... Perfecto. Sí, doctor, hay una pregunta por el chat de Johnny Gubloche. Si la gestante ya tiene diabetes pregestacional, a las 12 semanas se hace test tolerancia oral a glucosa, a la hora está con 200 mg DL, ¿se considera diabetes gestacional o pregestacional? Gracias. A ver, no entendí. ¿A las 12 semanas o a las 12 semanas después del parto? No entiendo. A ver, si la gestante ya tiene diabetes pregestacional, ya, a las 12 semanas se hace test tolerancia oral ya a glucosa. Ok. A la hora está con 200 mg DL. Okay. ¿Se considera diabetes gestacional o pregestacional? Gracias. Ok, perfecto. Sí, entendí ahora muy bien la pregunta. Me voy a referir a esta presentación. Miren, ve, lo primero que tenemos que hacer en una gestante es determinar si la gestante tiene o no tiene diabetes. Si previamente esta gestante ya fue diagnosticada de diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o ya sea, como acá lo digo, diabetes tipo 2, ya hablamos no de una diabetes gestacional, sino hablamos de una diabetes mellitus pregestacional. Y si tenemos una diabetes mellitus pregestacional, ese es el diagnóstico para el resto de la gestación. ¿Ok? Entonces no podemos hablar de una diabetes gestacional, por más que le hagan el test de tolerancia oral a la glucosa a las 12 semanas, por más que salga elevado, no podemos hablar de diabetes gestacional, ya que el diagnóstico se dio previo a la gestación, con un diagnóstico de una diabetes mellitus pregestacional. ¿Ok? Hay que recordar que la definición de diabetes gestacional es aquella hiperglicemia que se da producto de la gestación, que aparece por primera vez en esa mujer que está embarazada. ¿Ok? Y ya hemos hablado un poco de la fisiopatología, por qué pudiera pasar ello. Entonces, diabetes gestacional se diagnostica solamente en el embarazo, en aquellas personas, en aquellas mujeres que nunca han tenido diabetes mellitus. Es decir, iniciaron su gestación sin tener diabetes. Pero si ya inician la gestación teniendo el diagnóstico previo, no podemos hablar de diabetes gestacional. Es una paciente embarazada con diabetes mellitus pregestacional. Ojo, los rangos y el parámetro, los rangos y los objetivos glicémicos son los mismos. Y también el tratamiento es lo mismo. Si estaba tomando metformina o glibenclamida, le suspendo la glibenclamida y le inicio insulinoterapia. ¿Ok? Pero es el tratamiento en base a una diabetes mellitus pregestacional. No se puede aplicar, no se debería aplicar el término de diabetes gestacional en ese caso específico. Doctor, otra pregunta. En una paciente gestante con diabetes que no llevó correctamente sus controles y ya tiene 32 semanas de gestación, ¿cuál será su plan de trabajo y recomendaciones?
Si tiene 32 semanas de gestación y tiene una hiperglicemia elevada, el tratamiento, a ver, el objetivo de tratar la diabetes mellitus gestacional es el binomio madre-feto. La idea es, o el objetivo es, disminuir los valores de glucosa para así evitar la hiperinsulinemia fetal, porque la hiperinsulinemia fetal es quien va a ocasionar la macrosomía fetal. Entonces, lo ideal es diagnosticar esta diabetes gestacional en una semana adecuada. Por eso se estima entre 24 y 28 semanas de gestación. Pero si la gestante ya viene a las 32 semanas, ¿no?, con glucosa elevada, pues lo único que nos queda es evaluar el peso del feto para ver si ya está muy grande para su edad gestacional. Pero así no esté grande para su edad gestacional, igual tenemos que tratarlo como si fuera una diabetes gestacional. Igual deberíamos tratarlo como tal, es decir, insulinoterapia, ¿no? Bueno, la piedra angular siempre, dieta, ¿no?, si se puede, ejercicios de acuerdo a la etapa gestacional, y de no mejorar ello en 2 semanas, en 1 o 2 semanas, agregamos insulinoterapia. Pero ojo, probablemente no se cumplan los objetivos de tratamiento, que es evitar que el feto crezca mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo estamos diagnosticando de forma tardía esa hiperglicemia en gestación. Pero no por ello no vamos a dejar de hacer nada. Igual iniciamos tratamiento y la manejamos como si fuera una diabetes gestacional, con insulinoterapia, previo a ello, dieta adecuada y ejercicios para la edad propia de su gestación. Listo. Entonces, aclaradas las dudas de nuestros participantes, agradecemos al doctor Marcos Parimango por su buena presentación en esta oportunidad en el curso de EVALLIN 2024 y le hacemos entrega de su Muchas de su gracias, constancia. doctor Jorge. Gracias a la Junta Directiva del Colegio Médico. Bien. Entonces, vamos a continuar con las presentaciones. Ahora damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el doctor Javier Enrique Achón Sánchez. Él es médico infectólogo tropicalista por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ha hecho maestría en docencia e investigación por